Hola, muy buen día y bienvenidos sean a la Rebelión de los Argumentos. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a hacer una entrevista por un tema un tanto controversial y que es un problema social que está ocurriendo a nivel mundial y pues la realidad nos alcanza a todos tarde que temprano. Hoy vamos a hablar acerca de la gentrificación y para eso pues tengo unos invitados muy especiales, a Rubén, alias El Manchón, y a Luciana, que ellos están organizando una marcha el próximo día 20, si no me recuerdo. Sí, el 20 de septiembre. El 20 de septiembre, ¿va a ser en la mañana su marcha? No, es en la tarde, tardecita. Empieza a las 4:30. Estamos convocando a la población. En el Parque Morelos va a ser el punto de reunión. Es 4:30 de la tarde. Muy bien. Si no me recuerdo, es un lunes, ¿no? Es entre semana. No, es ya este sábado. El próximo sábado. Mira, me confundí con las fechas. Bueno, ustedes ya saben, es fin de semana. Tienen todo el tiempo del mundo. Si usted no trabaja fin de semana, dése una vuelta. Y si usted todavía no entiende sobre qué es lo que está pasando, pues vamos a hablar precisamente de eso. ¿Les parece si vamos definiendo qué es la gentrificación? Caray, yo no sabía que iba a dar definiciones. Puedo hacer algún acercamiento, ¿no? Yo entiendo la gentrificación en su acepción más pura, que viene del inglés gentry, ¿no? Que son estos caballeros. Digamos que hace referencia a cuando estas clases populares, ¿cuáles clases populares? Cuando las clases económicas justamente deciden habitar barrios que son propiamente refugios o hábitats de clases populares y terminan siendo desplazados los habitantes de las clases populares o de los lugares populares por estas clases económicas que se pueden dar el lujo de habitar en cualquier parte que el dinero les posibilite, ¿no? Ok, entonces como cuando alguien con un poder económico más alto llega a un barrio o a un pueblo con una economía un poco más baja y empiezan a desplazar a la población. Sí, claro. Pues generalmente la población que vive en estas colonias, pues sí, de estas colonias populares generalmente habitan por medio de la renta, ¿no? O sea, son clases desposeídas de propiedad, son clases vulneradas por un salario precario también, entonces no tienen condiciones de oponer una resistencia cuando la gente que tiene el poder económico decide, pues, comprar los espacios que ellos rentan, ¿no? Ya, sí, fíjate que a mí me llegó a pasar algo similar por donde yo vivía. Me pasó con el narcotráfico. Miembros de una banda comenzaron a comprar las casas y bueno, primero que nada empezaron a molestar a los vecinos y una vez que los empezaron a molestar, vendieron las casas y de un día para otro el narcotráfico se apoderó como de 3 bloques de casas. Y bueno, eso es desplazamiento de un poder adquisitivo más alto, ¿no? Se puede considerar. Sí, claro, y normalmente van de la mano crimen organizado y estos grandes desarrollos inmobiliarios, pues en general, ¿no? O sea, van de la mano, ¿no? Entonces, ¿ustedes dirían que ahorita la marcha, el objetivo es buscar a este tipo de redes? ¿Cuáles serían el objetivo? ¿Cuál sería el target de personas o grupos que debemos de estar al tanto, que son los que están gentrificando? Pues me gustaría, si me permites, como irnos un poquito para atrás, como para entender de dónde parte, para saber a dónde vamos, ¿no? O sea, de dónde parte el malestar, porque afortunadamente se orquesta un movimiento en el sentido literal de desplazarnos de un lugar a otro con una voz más o menos entonada, que es este malestar de la gentrificación, por decirlo de alguna manera, pero es este malestar de los desposeídos, de los inquilinos, etcétera, ¿no? Entonces... Sí, una acumulación de despojos. Ajá, sí tiene que ver desafortunadamente con
con un montón de aristas, ¿no? O sea, con un Sí. montón de realidades que afectan a individuos, y estos individuos se transforman, digamos, que como el hábitat, como decía Rubén. A mí me gustaría como irnos para atrás y pensar qué es una ciudad. O sea, el fenómeno de gentrificación normalmente sucede en una ciudad, no suele suceder en campo aún. O Salvo estos pueblitos mágicos. mágicos, Se ¿no? me viene a la mente Ajijic, Que es como el fenómeno. San Miguel Allende. Ajá. Y bueno, también hay otros ejemplos internacionales, pero pues ahorita nos podemos enfocar en México. Pues justo, entonces este tipo de lugares muy bonitos que tienden casi naturalmente al turismo, ¿no? O al macroturismo. También le pasó a Tepoztlán, que se volvió de ser un lugar idílico a las afueras de la Ciudad de México, se volvió en un caos de cantina y fiesta y tal, que no está mal, o sea, la fiesta siempre buena, pero el show es el descontrol. Entonces, esto tiende a pasar más bien en lugares urbanos o semiurbanos. No, hay poca gente, desafortunadamente, que se va de regreso al campo, ¿no? Más bien tiende... Pero en un primer momento, digamos que pues las clases con mayor poder adquisitivo tenían la intención justo de vivir afuera de la ciudad, ¿no? Y construyeron estas localidades, ciudades satélites tipo Bugambilias, el Palomar, ¿no? Que era... Ah, ya entiendo a lo que te refieres. Sí, era como un lugar exclusivo. Sí, daba estatus vivir en el campo, vivir fuera de la mundanidad que implica habitar una ciudad, ¿no? Sí, para no ensuciarse con el contacto con el vulgo o el pópulo, ¿no? Vamos a habitar en estas casas a pie de bosque. ¿Qué sucede ahora? Que los hijos de esas generaciones pues están retornando a la ciudad donde ya se cambió la dinámica, ¿no? Sí, pues bueno. Yo creo que sí es un fenómeno que sobre todo está pasando en las ciudades. La ciudad por sí misma es un lugar donde se juntan un montón de profesiones, donde se súper especializa la gente, ¿no? Uh-huh. Y se vuelve, a mí me gusta mucho hablar como en términos naturales, se vuelve un lugar de súper especialización de un individuo, el humano ciudadano. En la ciudad puedes encontrar muchísimas cosas, puedes encontrar cine, televisión, baile, cultura, museos, transporte. Se centraliza todo ahí. Se centraliza. Y realmente es un hervidero como de relaciones humanas y cultura, gastronomía, etcétera, ¿no? O sea, realmente desde hace muchísimos años se han creado las ciudades con esta idea de habitarlas y que los humanos podamos disfrutar como todas estas súper especializaciones que la ciudad nos entrega, al mismo tiempo que tiene universidades, doctorados, maestrías. Entonces la gente se va volviendo súper. ¿Qué pasa en las ciudades? Normalmente una ciudad no se abastece a sí misma, ¿no? Siempre va a necesitar espacios naturales de alrededor que la sostenga. ¿Qué pasa en una ciudad? También genera muchísima basura. Sí. ¿Qué pasa en una ciudad? Una ciudad habita un espacio natural o algo que fue un espacio natural y la ciudad transforma el entorno, ¿no? Sí, como el famoso caso del río de San Juan de Dios. Exactamente, como ese famosísimo o como Tenochtitlán, ¿no? Que llegaron y se pusieron en un lago. Ándale. Y ya, pues dices, aquí había un sistema natural y ahora hay una ciudad que se... Entonces, el humano tiende a modificar normalmente como el espacio que y se crea la ciudad y está bien. Pasa que cuando una ciudad se crea, ¿qué es lo que hace que la ciudad se cree, no? O sea, un urbanista, la propia gente que viene a la ciudad, ¿qué la vuelve? Yo creo Yo. Pues justo creo que lo que crea la ciudad es este encuentro y este choque relacional, ¿no? O sea, las relaciones entre los elementos que habitan un escenario, un territorio, son los que posibilitan que surjan otras realidades, surjan otras... Sí, se generan otras... ¿Cómo llamarlo? ¿Otras formas de vida? Sí, ¿no? Nuevas formas de vida, nuevas formas de habitar, nuevas relaciones, nuevas sociedades, comunidades, ¿no? Y entonces, ahorita que ya tenemos un poquito definido lo que es ciudad, ¿cómo entra la gentrificación aquí? El problema. Pues, digamos que la ciudad, aunque los mejores urbanistas hayan planeado las mejores ciudades del mundo,
siempre tienen problemas, o sea, siempre van a tener problemas de acumulación de basura, porque somos un montón de gente, drenajes, obviamente, y ahorita cada vez más inundaciones, bla, bla. Entonces, aunque se diseñara la mejor ciudad del mundo, siempre va a tener estos problemas. Guadalajara tiene bastantes años de historia y ha ido cambiando como sus centros culturales, ¿no? O sea, antes el centro, pues era el centro cultural y luego se movió hacia otro lugar, luego hacia acá. Últimamente se empezó como a recorrer el centro hacia, precisamente, por ejemplo, la Americana, o todos estos lugares que hacían como este súper encuentro de un montón de gente de un montón de lados, mexicanos y extranjeros. Y pues creo que más o menos estábamos felices, pero hace unos años empezó a suceder algo muy chistoso. Empezó a crecer una ciudad satélite súper marginal llamada Tlajomulco, Sí. ¿no? Sí, Tlajomulco debe ser una una con pues, ¿qué será? Estos pueblos tradicionales, ¿no? Que pueden ser San Juan Evangelista, San Lucas Evangelista, pues Comatitlán, ¿no? Que eran, sí, pues, pueblos bonitos. Van absorbiendo. No, de la noche a la mañana, que en 10 años hubo una explosión de construcciones de vivienda y un abarrotamiento de población, pues, no acarreada, ¿no? Sí, no, o sea, como yo creo que empezó a haber mucho comercio en Guadalajara, o sea, como mucha oportunidad de vida. Sí. Y Tlajomulco creció un 70% o 70% en 10 años. Mega pueblo de tener... Es algo bastante exclusivo, un fenómeno que puede traer consecuencias o las está teniendo brutales, porque 70% en 10 años es mucho. Sí, claro, ¿no? Y eso sí fue un fenómeno que yo atestigué de primera mano, ¿no? Estas constructoras fantasmas que te construyen 70,000 casas, casas que son vendidas con trampas porque les prometen a la gente en situación de vulnerabilidad, les ofrecían un sueño de vivienda que no se cumplió. Los constructores, No, pues estos compradores de casas fueron estafados en el sentido de que se les prometieron viviendas con todos los servicios y con acceso a la ciudad, ¿no? Y lo que pasó es que estas viviendas, estaban pésimamente construidas, estaban construidas sobre mantos freáticos, sobre zonas de recargas de agua, alejadísimas de todo acceso a servicios de transporte, sin agua, sin luz. Por ahí también tuvieron el problema de como fraccionamiento, ¿no? Que levantaban murallas, pero eran tan grandes las comunidades de casas que no entraba un transporte público. Ajá. Que tenían que tener su propio transporte público. No sé si todavía tiene ese fenómeno, que hasta tenían que rentar motitos para... Pues se desarrolló este sistema de mototaxis, ¿no? La población, pues de algún modo se organiza y pues da salida a este tipo de problemas, ¿no? El tema es que pues se siguieron construyendo más casas y más casas y más casas, y muchas de estas fueron abandonadas por los habitantes, ¿no? Porque cómo vas a vivir en un espacio alejado, un espacio sin servicios, pues no, un espacio sin dignidad, ¿no? Sí, una vivienda que no es digna para ser habitada, ¿no? Básicamente lo que me comentan es que no cumplía con los requisitos y necesidades de las personas, porque los obligaba, en el mejor de los casos, en dado caso que aceptaran ese trato claramente desventajoso, obligaba a tener carro. Sí, eso dentro de sus posibilidades estaba. Lo que pasó ahí, o sea, lo que yo quiero decir con este ejemplo de Tlajomulco, pues es cuando una ciudad empieza a crecer y el objetivo de crecimiento no está bien definido, pasan este tipo de desastres, ¿no? Nada más que pasa que luego estas ciudades sí crecen con un incentivo, y el incentivo, que este es el peligro y creo que esto es lo que está pasando en Guadalajara, muchas veces es lavado de dinero, especulación inmobiliaria, y entonces es una transformación de un espacio habitacional a mercancía. Ahí es donde empieza el problemón en el que nos estamos metiendo, que tiene que ver con la gentrificación ahorita en Guadalajara. Curiosamente, los que gobernaron en ese tiempo Tlajomulco, desafortunadamente empezaron a gobernar también Jalisco, ¿no?
Y el modelo de desarrollo urbanístico que desarrollaron en Tlajomulco empezó a replicarse en Guadalajara. O sea, empezó a tener los mismos matices de un crecimiento habitacional sin propósito, guiado por la compra y venta de casas para, ¿no? Ahí empieza en Guadalajara y por ahí está la hilacha de nuestra marcha, por ahí está el sentido. Déjame ver si les entiendo. Ahorita la gentrificación que están atacando es una gentrificación sistemática donde las viviendas se convirtieron más que en una planificación para un futuro de la sociedad, se convirtió en un juego de compra y venta como de cartitas de Yu-Gi-Oh, donde simplemente cada quien le daba el valor que quería y no tenía un fin digno para los habitantes ni para el futuro de la ciudad. Exacto. Sí, justo, ¿no? O sea, ¿para quién se está pensando la construcción de estas viviendas, no? Si no son para ser habitadas. O sea, ¿cuál es la finalidad de que existan torres completamente abandonadas? Por una parte, y por otra parte, gente sin vivienda o gente que se tiene que ir a habitar estas ciudades satélites de Tlajomulco, ¿no? Con estas condiciones. O sea, por un lado, pues la relación que hay entre este partido que gobernó Tlajomulco con las constructoras, ¿no? Como un mismo brazo y... yo no sé, ya me estoy perdiendo. Va a ser editado esto. Por ahí va. Sí me fui. O sea, acá traigo... Bueno, pero si quieres darle a las preguntas, pero por ahí va el tema. Ok, si quieren, podemos continuar. Entonces, ya más o menos planteamos el objetivo de su marcha, que es denunciar este sistema. Pues el objetivo de la marcha, en buena parte, es exigir vivienda digna, ¿no? Y un lugar donde podamos habitar. O sea, la ciudad tiene que ser un lugar, pues, para habitar en comunidad, ¿no? Vivienda digna, incluyendo lo que es una planificación urbana, todos sus servicios, un lugar para trabajar, un lugar para conseguir los insumos, otro de higiene, me imagino, esto es a lo que refieren. Ahorita nomás están pensando en la vivienda digna como adquisición. No. O sea, ni siquiera como una forma de obtener una propiedad, ¿no? O sea, no tenemos problema en que sea un espacio rentado, pero que sea un espacio donde el habitante pueda habitar. No sé si... Es decir, que la población pueda acceder a una vivienda, ¿no? Tal cual. Sí, o sea, que la dignidad... Mira, por acá tenía un apuntito muy bonito de dignidad. Toda esta mal planeación de ciudad, que una ciudad debería de ser para habitarse, para los ciudadanos, un movimiento ciudadano debería de ser por los ciudadanos, ¿no? Entonces, esta imagen de ciudad pensada no para los que la habitan, sino para crear inmuebles de compra y venta, tipo Yu-Gi-Oh, ¿dijiste? Sí, las cartitas de Yu-Gi-Oh. Ajá. No está pensando a los que crean un barrio, por ejemplo. No es casualidad que un barrio o que un pueblo mágico se vuelva mágico. O sea, no hay una varita mágica que haga que la esencia del pueblo se vuelva mágica. Yo creo que hay dos factores, el interno y el externo. El interno son las relaciones sociales, la arquitectura del lugar, el civismo de sus habitantes, las buenas relaciones vecinales, que de repente tú vas a un lugar y dices, no, me la pasé increíble en X sitio, ¿no? Otra muy diferente es que llegue la varita mágica y le ponga unas letras de colores que diga, este es el nuevo lugar mágico Tlaquepaque, y capitalice estas acciones internas de un barrio. Ahí hay otro problema. Sí, a ver. Que también pasó en Guadalajara, si me permites ahondar en ello. Adelante. ¿Sí? Desafortunadamente en estos últimos años de gobernanza, puede ser que sea un cambio global. No puede ser, es un cambio global. Estamos rompiendo fronteras que siempre deberían haber estado rotas. Y hay gente que se mueve por todo el mundo, ¿no? O sea, tenemos por primera vez, gracias a el crédito y cosas maravillosas que nos ha dado el sistema en el que habitamos, podemos ir a cualquier parte del mundo a meses sin intereses, ¿no?
te desplazas, vives y experimentas barrios en cualquier espacio del mundo. Y está bonito, o sea, tiene algo de bonito eso. Tiene algo de negativo, que es la cantidad de contaminación también que estamos generando. Sin embargo, esta supermovilidad también tiene un desafortunado sesgo, porque hay quienes se pueden mover por todo el mundo y hay quienes no por todo el mundo. Hay quienes son... O se mueven no por voluntad propia, ¿no? Ajá. Hay quienes son bienvenidos en casas y departamentos que puedes alquilar desde la comunidad de Nueva York a hospedarte en Buenos Aires. Y hay gente que se tiene que ir de su casa de San Sebastián, aquí en Guadalajara, porque era un asentamiento irregular. Los van a quitar, los van a matar y los van a mover y empieza un terrible... para quién sí y para quién no, ¿no? O sea, quién sí se puede mover con libertad, para quién están siendo hechas estas viviendas y para quién no. La provincia de Guangdong, ubicada en el sur de China y con una población de 100 millones, es conocida por los investigadores como la fábrica del mundo. En esta región, las bandas delictivas transnacionales chinas emplean fábricas para producir químicos, drogas, mercancías falsificadas y productos destinados a la exportación ilegal. Todo esto es facilitado por casinos, jugadores VIP y operadores de préstamos intermediarios del crimen organizado que prestan préstamos a jugadores VIP en Macao en el oeste y Hong Kong en el este a través de bancos, compañías financieras y bufetes de abogados que ofrecen servicios a criminales en todo el mundo. Estas fábricas producen precursores químicos de metanfetamina y fentanilo. Luego se transportan por barco o avión a través de rutas internacionales controladas por criminales a todas partes del mundo. Drogas y químicos se dirigen hacia redes de narcotráfico de la costa oeste conectadas con Vancouver y Calgary. El dinero del tráfico de drogas se lava primero en los casinos, donde juegan los jugadores VIP de China. El efectivo y los cheques luego ingresan desde el casino a las casas subterráneas de Vancouver, y las casas subterráneas envían el dinero de regreso a los bancos de Hong Kong y Guangdong, China. Desde Hong Kong, despachos legales transfieren los fondos a empresas fantasma offshore en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o las Islas Caimán, facilitando su regreso hacia bufetes y bancos clandestinos en Vancouver para invertir en bienes raíces de lujo. En China, los fondos que quedan son redirigidos a fábricas bajo control criminal en Guangdong para fabricar nuevos productos ilegales que luego se exportan a Canadá, Australia y otros mercados internacionales. El ciclo se repite. Ok, bueno, después de la edición continuamos. Me platicaba de esta situación de las personas que tienen las posibilidades de moverse y las que no. Ajá, o sea, hay quienes se pueden mover por todo el mundo y hay quienes para moverse por todo el mundo van a experimentar bastante dolor, ¿no? O sea, hay quienes si llegan a Estados Unidos van a ser bienvenidos y hay quienes no. Y es un gran problema de injusticia social, sí. Pero regresando a los barrios mágicos y la gentrificación. Te digo que hace unos años, para ser precisos, el 1 de agosto del 2016, muy preciso, salió una nota que se viralizó en Guadalajara. Y salió un ranking de el barrio más cool del mundo para venir a pasear. Hay una empresa que se dedica al turismo que se llama Time Out, sí. Tiempo afuera, ajá, que se dedica a rankear los mejores barrios del mundo, ya no lugares, ¿no? Sino los mejores barrios donde puedes pasar. Y en el 1 de agosto del 2016 fue Guadalajara. Entonces fue una mega nota, salió en CNN, salió en Televisa, en Azteca, salió por todo el mundo, poniendo a Guadalajara como el barrio más cool del mundo para que vinieras a pasear. La americana, ¿no? Ajá, la americana. La colonia americana. Ajá. Poquito antes de eso se habían inventado dos cosas que nunca antes había pasado en una administración gubernamental. Se inventó un puesto y se inventó registrar la marca de Guadalajara. Guadalajara se volvió marca registrada. Todo el mundo lo recordamos, es Guadalajara hacia Chiquito y Guadalajara. ¿Sí la has visto, no? En el centro. La que está al revés y al derecho y al revés. Esa.
Sí, Esa es una marca De registrada. hecho, nos van a cobrar cada vez que lo digamos, ¿no? Puede ser, pero digas estoy eso. citando una canción. Sí, creo que tampoco se puede cantar. Y se hubo el puesto del administrador de Guadalajara. Ujú. O sea, aparte del presidente, todo un administrador de empresas, administrando Guadalajara como un negocio. O sea que surgió una Guadalajara paralela. Pues, no sé si paralela, más bien como yuxtapuesta, no sé. Una Guadalajara, un simulacro de ciudad, Un ¿no? simulacro, ajá. Llamado una Guadalajara marketing, digamos, Exacto. una ciudad marketing. Y curiosamente llegó eso pasó, perdón, en el 16, y en el 22 llegó el barrio más cool del mundo, que fue la América. Y como, o sea, fue una cosa como ver un hormiguero humano, si lo hubiéramos visto en cámara rápida, se empezaron a caer casas, se transformó la ley de patrimonio arquitectónico en Guadalajara. Es la que impedía que edificaran edificios, ¿cómo se llama? Antiguos, Que ¿no? tenían valor histórico. Se cambió y O burdamente y vulgarmente dejan la fachada, ¿no? Que es lo que he estado viendo en las casitas de la zona, dejan la fachada y una Y torre atrás. gigantesca brota, ¿no? Del techo de estas casas. Fíjense que sí me fijé en ese fenómeno. Es la casa por fuera, o un incendio que lo destruyó todo, o simplemente lo están destruyendo poco a poco y poco a poco se está viendo cómo hay un terreno abandonado donde antes había unas casas. pues ahí entra el cártel inmobiliario. Ya ver, entonces esto vino desde este fenómeno de promover a Guadalajara, este barrio soñado. Muy grave. También me acuerdo que más o menos por esa fecha no fue la construcción de los controversiales edificios de ¿cómo se llama? De la calle Chapultepec. Los de por Glorieta de los Estados Sí. hacia... Se supone que no tenían permiso y ya nomás pagaron una multa de 1 millón de pesos, pero pues cada departamento, No me acuerdo. Cuando costaban 2 millones, ahora están, ¿qué? En 7 millones, ¿no? y si no mal recuerdo también no tenían permiso de uso de suelo, de todas formas lo hicieron, por multa les... 1 millón de pesos en multas no es nada comparado. Pues por ahí va. Entonces, pues sí, o sea, todo estas orquestaciones de una ciudad, de los dirigentes, o sea, estos políticos Empresariales, ¿no? empresariales que con dinero público van a hacer estas finanzas que dejan de pensar en los ciudadanos, pues claramente va a empezar a generar un malestar. O sea, claramente cuando empiezas a no tener o tus derechos, que eso es muy importante, o sea, las marchas se dan, empiezan aquí, ¿no? O sea, cuando empiezas no tienes forma de defenderte y empiezas a ver cómo le vas a hacer y te das cuenta que no eres tú, afortunadamente, un problema individual, de echarle ganas, si no es un problema, Pero échale ganas y se va a resolver todo. ajá, o sea, estructural. Y luego también, bueno, estas marchas también surgen cuando vemos que ante el diálogo o ante la intentona de establecer un diálogo con las autoridades correspondientes, la réplica es justo échale ganas, ¿no? O bueno, pues si no les alcanza, vayan a vivir a otra parte, ¿no? O sea, cuando nuestros representantes, no solo eso, ¿no? Nos espetan en la cara el darwinismo social, ¿no? O sea, cuando los voceros, pues sí, los voceros en la televisión que es pública, que se pagan con impuestos habitantes, van y se ríen hablando de que, justo de que por pobres, que por falta, Trabajar. sí, de porque somos huevones, no tenemos derecho a habitar en la ciudad. Crecimos y hemos tenido un montón de Y los relaciones. barrios, o sea, las ciudades. Sí, las ciudades que la población sostiene con sus, Cultura, su trabajo. pues con las relaciones que establecen el día con día con el panadero, con el lechero, ¿no? O sea, crea condiciones donde es posible vivir y es entonces cuando al gentrificador se le antoja que es un lugar idóneo para vivir, ya que está creado Bien hecho, todo güey. un mundo de... Ya que crearon la situación idónea, ya dijeron, vámonos para este lugar porque está bonito. Exacto. Sí, claro, y los que están viviendo ahí, no, pues no les alcanza. Si no les alcanza, vayan a vivir a otro lado. Y mucho de esto se puede dar a veces con otros porque subió el nivel de vida al venirse pernico. Y también no sé si han escuchado esto, que los va a alarmar. No habían, inclusive hay barrios en México o comunidades donde para quitar a la gente el gobierno está subiendo el precio. No. Y es precisamente para poder adjudicarse el poder propiedades. Y Sí, esa es sí. una forma de gentrificación muy agresiva viniendo del gobierno. Sí, pues contubernio que hay entre
pues no diría contubernio, pues es cuando se empieza a pensar el espacio, la vida desde la lógica del lucro. Supongo que no hay otro horizonte más que hacer más dinero, ¿no? El horizonte es el dólar que está implantado en la cabeza y todo es válido cuando la finalidad es conseguir eso. Permítanme, discúlpenme si me corríjanme más bien. Ajá. Ustedes parecen que están muy familiarizados. Yo nunca jamás he oído mal. Ok, bueno, él precisamente hablaba de ese problema en su libro El Capital, que él decía que uno de los grandes problemas es que el objetivo de una sociedad fuera el dinero, problemas. Sí, pues todo termina volcándose a mercancía, ¿no? La vida misma, el trabajo, todo se mercadea. Pues desde esta lógica del capital, como mencionas, ¿no? Tal cual. Y antes de que satanicen a Karl Marx, usted puede estar o no en desacuerdo con la solución que fue el comunismo, que no es más que una propuesta, pero su gran trabajo, su gran obra fue Capital, que es ahí donde analiza todos estos problemas. Y hasta la fecha sigue siendo algo tan vigente que ahorita mismo coincidimos en ellos y sin que hayan con sus obras. Bueno, pues de algún modo sí, ¿no? O sea, tampoco. Sí, bueno, no lo he leído, pero... No somos ajenos, ¿no? Y es que son problemas que no han cambiado, han pues estado a través de la modernidad después de la revolución industrial. Y justo el trabajo de Carlos Marx se centra en cómo es que los que generan la riqueza no se vuelven ricos, ¿no? Cómo es que el trabajador que hace 2 horas desde su lugar de vivienda hacia la zona de trabajo, que son las colonias céntricas, meseros, cómo es que no pueden habitar esas zonas donde trabajan, o sea, cómo es que el obrero que maquila en las fábricas no puede tener acceso a una vivienda digna cuando son los que generan la riqueza del que sí se puede permitir el lujo de habitar donde quiera, ¿no? Y el que tiene el lujo de vociferar, váyanse de aquí si no les alcanza, y el que tiene el lujo y el privilegio de ocupar los espacios y los escenarios de difusión masiva, ¿no? Que no se les permite a los que generan la riqueza, ¿no? Definitivamente, ahí estoy de acuerdo. Volviendo un poco al tema de la marcha, si me permite. Sí, claro. A menos que quieran... No, adelante. Aparte de la marcha, ¿ustedes están planeando algún otro tipo de acción? Como alguna propuesta, no sé, legal, o ahorita nomás están planeando esparcir la voz. Bueno, pues somos parte, o sea, nosotros no estamos organizando propiamente, ¿no? Integramos un frente con otra variedad de colectivos, sociedad civil organizada, gente víctima de despojos y de desplazamientos, gente que ha visto pues sus recursos hídricos o recursos naturales contaminarse o ser destruidos, ¿no? Sus refugios ser destruidos también. Y entre todos este grupo variopinto de personajes y de colectivos formamos este frente llamado Frente Unido por la Vivienda y el Territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces una de las primeras propuestas es justo esta marcha que tiene como un primer planteamiento, pues poner dentro de estas narrativas que visibilizan o que quieren hacer ver a la gentrificación como el progreso, ¿no? Que quieren ver al mundial como la panacea de lo que está bien, ¿no? Pues poner en esta discusión que existen otros discursos, ¿no? Que no han sido escuchados y que no quieren ser escuchados, que es el de una sociedad cansada del despojo, ¿no? Cansada de no tener derecho incluso a mirar al cielo, ¿no? Cuando volteas hacia el cielo y ves una torre. O sea, hasta eso son despojos, ¿no? Entonces creo que uno de los primeros planteamientos es poner sobre la narrativa pública otro discurso, ¿no? De una sociedad civil que no está de acuerdo con las políticas que está implementando pues el gobierno propiamente, ¿no? Bueno, yo creo que es un primer paso importante porque el pueblo demuestra su inconformidad y de ahí pues puede partir a llegar a buscar algún tipo de soluciones, porque las marchas siempre han sido su objetivo, que se visibilice o se haga ver lo que se está ocultando. Ustedes ya lo han visto, varias marchas exitosas a través del mundo, unas inclusive han llegado a revoluciones, como lo que pasó en Nepal, no sé si se enteraron.
también fue en otras partes de Asia y Oceanía, donde curiosamente a la par están sucediendo este tipo de situaciones, que también ha sido por la inconformidad de tanto gobiernos corruptos como pues del deterioro de la calidad de vida de las personas. Entonces a mí me parece que es una buena oportunidad de que ustedes se unan, y si usted está ya viviendo algunos síntomas de lo que viene siendo la gentrificación, que por eso sería otro de los puntos que quería ver. ¿Cómo saben las personas que están siendo víctimas de la gentrificación? Al menos en esta específica la empresarial. También podría ser la bancaria, ¿no? O sea, ¿cómo sientes a los empresarios? Más bien, ¿cuáles son los síntomas de la gentrificación? Pues yo creo que la mitad de la población y casi todos los que conozco han vivido situaciones donde la renta sube de manera abismal de un día para otro, ¿no? O sea, de un año a otro hasta el 100% del aumento de las rentas. Yo creo que cualquiera de nosotros de repente voltea a un lado, bueno, va por el centro y puede ver el crecimiento de torres, ¿no? Sin habitantes. Creo que buena parte de la gente pues ha sufrido el percance de una calle inundada, ¿no? Sí, bueno, yo personalmente como en menos o sea, empecé a sentir que la ola mi casero dejó de hacer reparaciones a la casa, decidió que era mejor y mucho más barato que la casa se caiga para podernos sacar, porque tenemos en la parte de atrás empezó a hacer un gran hoyo, retroexcavadoras. Llegaron gente de Barcelona, pues un súper edificio con un espectacular y que querían ver por adentro nuestras casas, aún se caían las bardas. Empezaron la obra, obviamente las casas, o sea, mi barda no se ha caído porque clausuraron afortunadamente la obra, pero desplomó otra barda. Me corrieron del negocio, de la casa empezaron a llegar compradores, empezaron a comprar casitas que estaban normal, baratas. Le subieron el target, empezó a llegar gente que normalmente venía hasta acá, porque esto ya sería como centro, que no cruza si Chapultepec o América o Pérez Berría. Empezaron a llegar un montón de gente que no habita el barrio, empezaron a estacionarse camiones gigantescos, empezó a haber problemas de estacionamiento porque la capacidad de un lugar no podía recibir a toda la... Sí, tenías un edificio nuevo para, no sé, exagerando, 100 personas, con el mismo número de espacio en la calle para vehículos, se saturó. Y pues sí, vendieron la casa, la compraron gringos, supongo, el lugar donde estabas se desplomó como un mes. Entonces, bueno, si empiezas a ver que eso también te está pasando a ti, significa peligro, ¿no? Sí, pues mira, voltear al cielo y ver una grúa de construcción, ¿no? Yo creo que es uno de los indicios peligrosos. Tu historia está de terror. Pero pues, es la historia de eso, o sea, no creo que tenga tanta mala suerte. No es una mala suerte, me eché ganas. Estoy en un lugar que puede estar. Y como yo, al lado a una vecina, de plano construyeron encima de su casa, clausuraron eso 5 veces, y la señora, una señora de la tercera edad, se rindió y se fue a un asilo porque ya no podían más con albañiles poniendo los andamios. Sí, ¿no? O sea, sí. Y sí te acercas con el gobierno y yo pregunté, necesitamos saber cuál es el plan urbanístico de la zona. El plan urbanístico de la zona es que dijo el presidente qué casas están deshabitadas para craso error. Lo hicimos y se compraron porque no era de aquí. Y hay un montón de Airbnb. Si tú pones aquí, vas a ver como alrededor hay una casa acá, chiquita, pregunté, 30,000 pesos. De locos. Entonces digo, bueno, ¿cuánto tienes que ganar para poder tener eso? Realmente el objetivo no son. Claramente. Cuando el promedio del profesionista mexicano es de 10,000. Imagínate. Entonces, ¿para quién esta ciudad? Ese es el show, ¿no? Y la marcha es para que una voz unísona exprese lo mismo que nosotros. Seguramente. Claramente es para evitar el desplazamiento, que se pierda la cultura
de Guadalajara, porque ¿qué va a hacer Guadalajara sin gente de Guadalajara? tapatíos. Sin tapatíos. Pues las tortas ahogadas no van a picar. Pues va a No, ser pues va a ser una colonia como Ajijic, ¿no? O sea, territorio. Va a ser cualquier otra cosa menos Guadalajara. Y eso creo que es gran pérdida. Y realmente volvemos a estos movimientos. Aquí mencionaron otro tipo de gentrificación. La que creó Airbnb, el fenómeno de que muchos vieron una propiedades, preferían rentar el Airbnb que rentar la propiedad a una persona. También está el de personas extranjeras comprando en territorio mexicano, que se supone que es ilegal, pero gracias a Salinas de Gortari, cuando torció la ley para que se fueran válidos los fideicomisos. Que para los que no entienden qué es un fideicomiso, haga de cuenta que la propiedad es del banco, pero en representación de su comprador gringo. O sea que a final de cuentas es que un extranjero. Que eso terminó muy mal, pero ahí o no lo vieron en mi historia. Que fue precisamente lo que pasó. Claro. Y por eso también viene la ley de las playas, que se tiene prohibido que extranjeros habiten en ellas por cuestiones de seguridad, porque pueden crear un puerto donde venga, entren ejército por aquí, invasor al país de México. Por eso surgieron estas reglas que hoy día están siendo violadas, están atacando a la gente de las comunidades del pueblo mexicano, y tarde que temprano pues sería una pena ver ya no rostros, que es como ustedes está pasando. Ese fue otro síntoma muy calcado. De un día para otro ya no venían vecinos, ya no las personas con las... Claro. Sí, claro, ¿no? Y el tema, o sea, no es, la marcha es antirracista, desde luego. Es que estos nuevos habitantes no tienen ninguna intención de dialogar o incluirse en las dinámicas. No tienen la intención de sumergirse en este lugar común que llamamos nuestra ciudad, ¿no? Sino que vienen vienen a ajustar al barrio de la ciudad a sus intereses, a sus necesidades y privilegios, y terminan siendo bastante violentos en el sentido de... El otro día un gringo con unos perros gritándole a la gente porque no se quitaban de su lugar de tránsito, y él era un corredor, y me pareció pues muy... apropiado. Pues esa visión del conquistador, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Porque recibimos a estos peronistas, te digo, no es en pro de chauvinismo, nacionalismo. Sí, patrioterismo. Pero sí está muy duro que por un lado le abramos Airbnb con todos los profesionistas que no van a tener arraigo, y por el otro lado tengamos juventudes borradas, unidades que nos surgen todos los días en cartel. Y por eso es esto, y también tiene que ver con el narcotráfico, o sea, con esta falta de regulación de drogas, que mucha gente toma drogas, pero no es ahí el tenor. El tenor está en esta violencia exacerbada, en este dinero en efectivo en multitud, que puede comprar en un abrir y cerrar un terreno, un territorio. El territorio se blanquea, se justifica, se transparenta y tal, pero que tiene que ver con un montón de cosas tremendas, ¿no? Y tristísimas, que aunque veamos un edificio nuevo, nos duele esa tragedia detrás. Sí, no dejan de ser estructuras de lavado de dinero, esas torres, ¿no? O sea, son y además están vacías, Eso ahorita, pues, a ver qué onda. O sea, supongo que es el show para el mundial. Después del mundial van a ser una ciudad fantasma. La neta va a estar loquísima porque van a ser un montón de espacios vacíos, pero un montón de espacios vacíos. Y hay una ley física que todo espacio vacío tiende a llenarse. ¿Qué lo va a llenar? ¿Quién lo va a llenar? Buena pregunta. ¿Quién van a traer? ¿O quién lo va a tomar por la fuerza? ¡Nosotros! mejor ganarlo nosotros a alguien más, ¿no? Pero bueno, creo que ya quedó muy claro el tema de la gentrificación, la problemática. ¿Algo que quieran agregar antes de continuar con ya algunas preguntas de la marcha en sí? De momento no. ¿Tú quieres agregar algo? No, de momento. Desde mi punto de vista quedó muy claro. Yo sinceramente les digo a los chicos, no porque su movimiento sea racista, es una clara indignación ante una situación que coincide que personas de otros lugares tengan un poder adquisitivo más alto. Sí coincide, pero también coincide que el mismo gobierno, gente rica del país o incluso el mismo narcotráfico estén creando este fenómeno. Entonces pues, no son los mismos, ¿no? O sea, es el mismo ente. Eso es como
Dios, Espíritu Santo y Cristo. O sea, La Santa Trinidad es sí, una este misterio de crimen organizado, gobierno y desarrolladores inmobiliarios, ¿no? No lo había visto así, pero sí es como poder empresarial, ¿no? O sea, gobierno, poder empresarial, crimen organizado, por una misma persona. La triada del mal. Qué buena observación. Y bueno, ya regresando un poquito a la marcha en sí, ¿qué recomendación le darías a las personas de seguridad? A las personas que quieran participar y unirse. Bueno, pues primero hacer énfasis en que es una marcha pacífica, ¿no? Una marcha antirracista, no vamos a aceptar comentarios xenófobos, o sea, no es en contra de individuos, sino de los mecanismos políticos que hacen posible que existan despojos y exclusiones, ¿no? Entonces, pues haciendo énfasis en que no vamos a aceptar tampoco representantes de cúpulas empresariales, claramente, ¿no? Porque han sido sordos a las demandas y al dolor de las poblaciones, ¿no? Ni partidos políticos, desde luego, porque pues justo sería politizar todo el movimiento y quieren que sea exclusivo. No es necesario politizar, o sea, son parte de la problemática, o sea, no vamos ni grupos porriles de algunas universidades, ¿no? Y las recomendaciones, la recomendación es que tenemos una página donde estamos poniendo los comunicados que establecemos en la asamblea. Y la recomendación es que no vayan solos o solas o soles, que lleven ropa cómoda, zapato tipo tenis, agua y medidas de seguridad, que no caigan en provocaciones, que lleven sus pancartas, que orquesten su rabia en frases y en pancartas, que nos ayuden a pintar la gran consigna. Ok, perfecto. Yo creo que una de las más importantes medidas es justo pues que vayan... con alguna persona que pueda hacerse responsable, ¿no? Como que se pueda acuerpar, digamos, una corresponsabilidad. Sí, entiendo. Que lleguen juntos y se puedan ir juntos, ¿no? Obviamente me imagino que no recomiendan que lleven niños, no se sabe lo que pueda pasar, ¿o sí? No, yo digo que claro que lleven niños, o sea, a final de cuentas es una marcha para los habitantes de la ciudad, es una marcha pacífica. Desde luego que los niños son habitantes de la ciudad y también son los grandes... excluidos del discurso público, de los espacios públicos, ¿no? No se consideran ciudadanos porque no pueden votar. Sí, no, o sea, qué bárbaro, despojados de toda voz y de todo acto político, y también son sujetos de política los niños, ¿no? Y justo hace rato le comentaba a la compañera Luciana cómo la ciudad ya debe de pensarse como un lugar común para todos los elementos que la habitan y no solamente los elementos humanos, ¿no? Sino también considerar pues a los árboles, a las plantas, al río mismo que está ahí encapsulado, enclaustrado y apresado, ¿no? Pero no deja de ser un habitante importante de una ciudad. Y claro que toma su derecho, ¿no? O sea, lo reclama con inundaciones que no podemos controlar, pero es porque le quitamos su valor civil, o sea, le quitamos su derecho a existir. Su participación en la sociedad. Sí, su relación con nosotros, ¿no? Al final de cuentas no deja de ser un habitante. Fíjese que el otro día vi un meme que decía, ¿qué pasaría si el río de San Juan de Dios estuviera así, todavía estuviera disponible, y lo comparan con las ciudades que aún tienen ríos en Europa? Y no sé, me echó a andar la imaginación, dije, oye, sería maravilloso tener esos canales de agua, y que nuestra estructura estuviera acoplada a la naturaleza. Fíjate que ahí me gustaría hacer una acotación, si me permites, poética y biológica, ¿no? Como eso también es despojo, el quitarnos la imaginación del derecho al agua limpia y corriendo, ¿no? O sea, Latinoamérica entregó a sus ríos, y eso es gravísimo, y Europa y Estados Unidos no. ¿Quién tomó esos ríos? Hay aquí en Guadalajara un excelente pensador de aguas que se llama Arturo Gleason, que insiste cómo corregir la hidráulica de Guadalajara, y sería fenomenal. O sea, la cantidad de agua que cae en la ciudad, que no tiene a dónde filtrarse, y por lo tanto, como no tiene, o sea, cuando le quitamos a la gente, cuando le quitamos un ente su capacidad de expresarse, va a volverse violento. Siempre va a pasar que va a volverse violento. Sí, va a ser frustrante.
eso le está pasando al agua. El agua no tiene por dónde pasar. Entonces está rompiendo, está haciendo socavones, está inundando, está perdiendo coches, pero estamos ahora sí que así de la manera más hippie posible, no estamos escuchando al agua. La dejamos de escuchar y le quitamos su voz de interrelación, ¿no? Y vaya que está haciendo ruido para recuperar su lugar. Sí, claro. Y nos va a ganar. O sea, Sí. nos va a ganar. Y no va a distinguir entre alguien que sí cuida el agua y alguien que no, nos va a ganar a todos. Tlaloc jala parejo. Exacto. Y bueno, me comentabas sobre las páginas o los lugares donde pueden conseguir más información. ¿Dónde se pueden acercar para saber más de este movimiento? Pues ahí está el Instagram y en el Facebook está la página del Frente Unido por la Vivienda Digna y el Territorio. Ujú. Y básicamente ahí, creo que Zona Docs, que también es un medio alternativo independiente de noticias, está publicando medidas, pero principalmente en las páginas referidas. Y bueno, un último ya para cerrar, si les parece bien. ¿Qué mensaje le darían a las personas que dicen que la gentrificación es modernización y no un problema social? Ay Dios, Pues yo creo que no, o sea, están en otro lugar habitando. Entonces, habría que ver dónde están, cuánta renta pagan, si son dueños, si no lo son. O sea, como te decía al principio, antes de entrar, la verdad depende de cómo la percibimos, ¿no? O sea, para ellos eso puede ser una verdad. y hay que entender el progreso, o sea, sí fue la pregunta, ¿qué mensaje le daría a las personas que piensan Más bien para las personas que justifican todos estos cambios y no ven